Espérame. A la vez, ¿no? Ahí se ve. Así es. Ok. Muy bien, pues estamos en vivo. Amigos de la UNAM San Antonio, es un gusto saludarlos esta tarde. Mi nombre es Alfredo Ábalos, el coordinador de Comunidad y Cultura. Esta mañana teníamos programada la conferencia 5 de mayo, un mito, muchas historias, con el historiador Miguel García Audelo. Tuvimos un problema técnico del cual nos disculpamos, estaba fuera de nuestras manos, las plataformas no se comunicaban entre sí, pero estamos aquí para reponer esta interesante conferencia sobre el 5 de mayo. Y como siempre ya conocen ustedes la dinámica, el ponente, en este caso el maestro García Audelo, va haciendo su presentación. Ustedes si tienen preguntas las van haciendo en la sección de comentarios. Al final dedicamos un tiempo a responder sus preguntas. Agradecemos como siempre el favor de su atención, que nos acompañen en este ciclo de conferencias que iniciamos en el 2020, que ha tenido muchísimo éxito, que ha tenido muchísimo alcance gracias a ustedes que nos acompañan siempre, y esperamos seguir contando con el favor de su presencia en las siguientes, porque no nos detenemos ya. O sea, este ciclo concluye en agosto de 2021, cuando se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan y el nacimiento de la Nueva España, pero el Seminario de Historia continuará trayendo para ustedes estas conferencias. Bueno, pues sin más, vamos a entrar en materia. Feliz 5 de mayo, y yo los dejo con el maestro Miguel García Audelo. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reiteramos nuestras disculpas, pero a veces la tecnología nos juega unas bromas bastante pesadas. Y bueno, pues sobre el muerto las coronas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con una festividad que tiene muchas interpretaciones, tanto en Estados Unidos como en México, especialmente en nuestro país, en donde, por cierto, es un día feriado, no necesariamente en el cual la gente descansa, pero que aún así se recuerda de unas formas bien extrañas. Y precisamente el día de hoy, pues vamos a abordar, pues no la historia propiamente hablando del 5 de mayo, ni de la historia de México, ni voy a ser tan acucioso en lo que ocurrió había por el año de 1862, porque para eso están los manuales de historia, en cualquier manual lo pueden encontrar, hasta en Wikipedia lo van a encontrar, sino el día de hoy vamos a hablar de la significación que tiene esta fiesta para México, pero especialmente para los Estados Unidos. Para eso vamos a hablar de un aspecto muy importante, o tenemos que empezar o partir desde dos conceptos, ¿no? El primero es el de la memoria y desde luego el de la historia, que es a lo que fundamentalmente me dedico. Y para hablar del 5 de mayo, y no solamente del 5 de mayo, sino de muchas otras fiestas, pues tenemos que hablar también de los mitos fundacionales. Y el 5 de mayo, como otras de las festividades cívicas que abundan, no solamente en la historia de México o en el calendario cívico de México, sino en los calendarios cívicos de otros países, bueno, el de nosotros tiene especiales características. La mayoría de ellos, desde mi punto de vista, se fundan en algo que yo llamo una instancia trágica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si nos ponemos a reflexionar acerca no solamente de esta fiesta, sino de otras como la conquista de México, la independencia, la reforma, la revolución y otros tópicos tan complicados como el octubre del 68 o las diversas transiciones políticas que hemos experimentado en los últimos años, pues casi siempre estamos hablando de héroes que pierden las guerras, héroes que mueren en el cumplimiento de su deber. Son mitos que están fundados en la derrota misma y que por eso mismo pretenden tener un valor fundamentalmente simbólico, ¿no? Con intenciones unitarias y desde luego dotar a las personas que lo rememoran pues de una identidad, porque estas fiestas, además de ser el pretexto de muchas cosas, pues ofrecen la oportunidad de adquirir una identidad mediante el festejo de estas festividades. Entonces, para poder analizarlos un poco mejor, no solamente el 5 de mayo, sino todos estos que tienen, como digo, su fundación en una instancia trágica, pues hay que hacer una diferencia entre la historia y la memoria, ¿no? Hay una, como historiador a veces nos cuesta mucho trabajo hacer una diferencia entre una y otra, porque la historia
necesariamente implica memorización, pero la memoria no necesariamente implica saber historia. ¿A qué me refiero? Bueno, la memoria, desde mi punto de vista, es un espacio vivo de la cultura, ¿no? Donde se producen sentidos diversos sobre el pasado que pueden tener una utilidad en el presente y desde luego proyecciones hacia el futuro, ¿no? Y además, la memoria es capaz de producir acción y desde luego cambios en el presente desde los cuales se evoca cierta fecha conmemorativa, como es el caso del 5 de mayo. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, que la memoria puede tener puede ser selectiva y hacer un uso voluntario del olvido, que esto es lo que define muchas veces las festividades, especialmente en México, en donde se festejan muchas cosas, pero no saben muchas veces por qué, ¿no? También tiene que ver con el inconsciente o el inconsciente y desde luego el uso y abuso, especialmente político, de fechas determinadas que terminan sirviendo a objetivos no necesariamente identitarios y sí muy políticos, ¿no? La historia y la memoria, bueno, tienen dos características que las une y las separa. La historia casi siempre pretende ser objetiva, pretende aclarar lo que pudo haber ocurrido en el pasado y desde luego vislumbrar la dinámica que tuvo el pretérito en términos de las consecuencias que podemos advertir en el presente. Mientras tanto, la memoria, ¿no? Tiene una pretensión no de exactitud, sino de verosimilitud, ¿no? Está mucho más cerca de la subjetividad y en términos de la acción que produce la memoria, como los festejos, pues puede tener consecuencias en la regulación de la conducta o que tenemos hacia el pasado, es decir, la actitud que tenemos hacia la historia de determinado acontecimiento. Y precisamente esta actitud es la que nos va a vincular con las características que van a presentar los festejos como los del 5 de mayo. Y especialmente ¿no? Que se refiere a una fecha que se da justo a la mitad de un siglo bastante difícil en la historia de México y que ya bien había identificado Edmundo Gorman, ¿no? En esta clasiquísima obra que se llama México, el trauma de sus historias, precisamente como un siglo que va a generar muchos traumas o que en su caso va a arrastrar muchos traumas generados desde la conquista. Este aspecto que celebramos y que analizamos casi todo este año, lo que va del año, desde agosto pasado, en nuestro seminario de historia. Cuando se presenta un trauma en la historia de un país, y por eso me voy a referir a la conquista, a ciertos aspectos de la independencia, a todo lo que ocurrió en la guerra del 48 con los Estados Unidos especialmente, pues la memoria va a ser este uso selectivo de los acontecimientos que va a querer recordar. Es por esa razón que cuando evocamos la independencia, pues hablamos del grito de Dolores, pero no hablamos de todas las derrotas que tuvo Hidalgo, ¿verdad? Cuando hablamos de la guerra del 48, pues a lo mejor hablamos de la batalla de la Angostura, pero no necesariamente nos referimos a las terribles consecuencias que hubo durante esta guerra. Y cuando hablamos de la guerra de reforma, pues hablamos de la batalla del 5 de mayo de 1862 y no de todo lo que, no de todo lo que después vino después de esta batalla. Por lo que en la rememoración de todos estos acontecimientos vamos a tener dos aspectos fundamentales que es importante que ustedes tengan en mente. El primero que se refiere a la res factae, que significa a los hechos en sí, y a la res pictiae, es decir, a todas las interpretaciones que construimos alrededor de estos acontecimientos y que les podemos dar un uso determinado. Evidentemente, el tratamiento de esta materia del pasado va a formar algo que los historiadores conocemos como memoria colectiva, que es un concepto muy complicado y que si ustedes quieren saber más pueden echarse las obras de Paul Ricoeur, por ejemplo, en donde trata este tema. Pero la memoria colectiva, en términos generales, pues lo que ofrece es una especie de identidad a las personas que rememoran ciertos acontecimientos en términos de lo que ellos mismos son. Así que lo que rememore la memoria colectiva va a tener tres aspectos. Uno, que es el del recuerdo, es decir, el acontecimiento en sí. Dos, la identidad que le da cuando lo recuerda. Y tres, otros factores que se vinculan a este recuerdo que recuerdan como parte de su actividad social. En todo caso, los festejos como el del 5 de mayo, pues es una actitud vital, es decir, es la vitalidad
rampante de la historia, cualquiera que ésta sea, porque la memoria solamente existe en gente viva. Es decir, la historia puede estar en los libros, puede ser evocada cuando uno lee los libros, puede permanecer, como decía O'Gorman, sepultada en los anaqueles o en los archivos, mientras que la memoria colectiva, la memoria individual, es algo que tiene vitalidad y que se ocupa precisamente en festejos como este, ¿no? Pero ¿qué es en sí lo que ocurrió? Para rápidamente ponernos en contexto, bueno, pues antes de esta batalla, que ocurre en el año de 1862, pues México atraviesa, después de la independencia, pues por décadas verdaderamente terribles, en donde un gobierno se sucede a otro, en donde la actividad militar era lo más prestigioso que podía haber en la sociedad de México decimonónico, un país sumido en la violencia, en los asaltantes de caminos, en la agitación permanente, y bueno, desde la independencia hasta la guerra de reforma, pues nada más pasaron 30 años, en esos 30 años pues, tuvimos más de 50 gobiernos, la mayoría de ellos consolidados a través de cuartelazos, ¿no? Pero antes de llegar a la reforma hubo un periodo muy importante que ya fue después de la guerra del 48, que estuvo protagonizada por este individuo que ustedes pueden ver en pantalla, que fue don Antonio López de Santana, 11 veces presidente de México, y que pues finalmente es derrocado con la revolución de Ayutla hacia 1855. Esto va a dar pie a una transición, a un gobierno de interinato, presidido por Juan N. Álvarez, el jefe de la revolución de Ayutla, y asimismo va a dar pie a un gobierno constitucional encabezado por Ignacio Comonfort, que dicho sea de paso, se dio a muchas de las presiones que había por parte de los grupos conservadores, y bueno, él junto con otros individuos que entonces protagonizaban la política de México, se da un autogolpe de Estado, y es en donde empiezan la guerra de reformas, a raíz no solamente de estas presiones, sino también de la promulgación de una serie de leyes que iban en contra de todo lo que habían heredado no solamente de Santana, sino de todo el pasado virreinal. Es así que va a aparecer este personaje, Benito Juárez, y que es el que a la larga va a terminar por imponerse, no solamente por la vía de las elecciones y por la vía de la constitucionalidad, sino que también va a ganar la guerra de reforma en 1861. Sin embargo, los conservadores, enemigos de los liberales, no se van a quedar muy a gusto, ¿verdad? El México que encabeza Benito Juárez, pues por todas las guerras, por la inestabilidad política y por la creciente inestabilidad financiera que caracteriza a estos gobiernos, pues se va a ver la necesidad de no pagar sus deudas con el extranjero. Así es que esto va a ser la oportunidad perfecta para que algunos de los acreedores como España, Inglaterra o Francia, ¿verdad? Vean la oportunidad perfecta para hacer no solamente reclamaciones de carácter económico, sino también territoriales y políticas. España e Inglaterra, bueno, España ya no había abandonado hace muchísimo tiempo sus reclamos sobre la antigua Nueva España a través del Tratado de Calatrava, firmado en 1836, y pues Inglaterra tenía más intereses económicos principalmente. Después de los tratados de soledad que lleva a cabo Manuel Doblado, pues España e Inglaterra se retiran y solamente Francia queda al frente de las reclamaciones, ¿verdad? Instigados por las ideas que este personaje, Napoleón III, tenía para un proyecto que había acariciado durante muchísimos años y que con este pretexto veía finalmente la oportunidad de consolidarlo. Y no era más que su noción o su proyección de fundar en los antiguos virreinatos españoles una especie como de imperio latino, un nuevo imperio latino, en donde Francia, la Francia imperial, la Francia encabezada por Napoleón III, iba a ser como la nueva Roma, y todas las demás monarquías fundadas desde México hasta Argentina, pues iban a gravitar alrededor de esta nueva Roma. Un proyecto que, por cierto, había acariciado desde los años 30, cuando este personaje estaba en Nicaragua, después de haber huido de Francia por querer levantar al ejército, ¿verdad? Y alzarse con la corona, rodeado de esta aura heroica de su tío, Napoleón Bonaparte,
¿no? Y bueno, desde entonces había acariciado este sueño, pero pues las circunstancias no se habían prestado para que se pudiera llevar a cabo. En 1861, al romperse las relaciones entre Francia y México, pues empiezan las declaraciones de guerra, ¿verdad? Todo este margallate y, bueno, finalmente invaden México a partir de 1862 y en este año es cuando ocurre esta famosa batalla que va a ser recordada en otros lados, como no sea México, por la trascendencia que tuvo en términos de la política internacional y en cumplimiento de la doctrina Monroe. Ahora voy a esos aspectos. En esta batalla de 1862, pues, el héroe fue Ignacio Zaragoza, un personaje que está o que ocupa uno de los principales lugares en el panteón de los héroes mexicanos, y que, por cierto, este individuo había nacido en Goliat, en la Bahía del Espíritu Santo, en Texas, cuando todavía pertenecía a México, antes de que declarara su independencia y, pues, desde luego, antes de que se anexara a los Estados Unidos de Norteamérica. Se dice que los primeros festejos del 5 de mayo sucedieron un año después, en 1863, en California, en donde habían quedado muchos mexicanos, después de la guerra del 48, que veían este triunfo como un aliento de esperanza. ¿De esperanza sobre qué o para qué? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Por si se lo preguntaban, los norteamericanos han conservado la casita de Ignacio Zaragoza, ahí en Goliat, y este es el aspecto que guarda. Se agradece que lo hayan conservado y también se le agradece a Luis Rivero y a Héctor Barraza que me hayan compartido esta imagen. Pero ¿qué era eso es lo que estaba ocurriendo en México? ¿Qué estaba ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos estaba atravesando por una guerra civil, que se conoce en la historiografía norteamericana como la Guerra de Secesión, y bueno, por un lado vamos a tener a Jefferson Davis, que encabeza a los estados confederados, y por el otro lado vamos a tener a Abraham Lincoln, que es el presidente legítimo, por decirlo de una forma, de los estados que conforman la Unión. El desarrollo de esta guerra, que va de 1861 a 1865, pues va a terminar con el triunfo de Abraham Lincoln, ¿verdad? Y la hegemonía de los estados de la Unión que defendían el derecho, ¿verdad? O la libertad de las personas que en ese momento estaban en esclavitud. Mientras la Unión promulgaba eso, los estados del sur, los confederados, pues querían conservar el sistema que habían heredado de tiempos de las colonias británicas para mantener su producción, porque si ustedes ven los principales estados confederados en mantener la esclavitud, son los del sur, es decir, los menos industrializados, los que tenían un modo de producción mucho más rural y mucho más alejado de los del norte, que eran, ya comenzaban a ser industrializados, ¿verdad? Todo terminó en 1865, como digo, con la derrota de Jefferson Davis, ¿verdad? Y de generales tan competentes como Judah Benjamin, Robert E. Lee, Joseph Johnston, Rafael Semmes o Josiah Tanal, a manos de estos personajes que vemos aquí, desde de izquierda a derecha, que es el famosísimo general Sherman, Ulysses Grant, al lado de Lincoln, y Lincoln mismo encabezando todo el movimiento de resistencia contra los confederados, y John Pope. Eso es lo que ocurría allá en los Estados Unidos. Es el contexto general en el que se da la batalla del 5 de mayo de 1862. Sin embargo, el 5 de mayo en sí tiene muchísimas otras interpretaciones que llamaría como artificios de la memoria, ¿no? En México, esta fecha, pues, tiene muchas implicaciones porque la idea que se tiene de este festejo, pues, es absolutamente distinta a la que tienen los norteamericanos, ¿no? Ha habido muchas expresiones de eso, ¿no? En internet ustedes pueden encontrar bromas como estas. Lugares donde se festeja el 5 de mayo, pues sí, en Puebla, donde oficialmente se lleva a cabo una ceremonia y se recuerda esta batalla, pero eminentemente en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hay muchísimas expresiones de humor que señalan esta curiosa inversión de una festividad eminentemente mexicana en Estados Unidos, ¿verdad? Y así como estas expresiones, pues vemos otras, pero hay otras que son mucho más profundas y que tienen que ver
con las creencias habituales que se tienen sobre el 5 de mayo. Aquí en México, pues ustedes se sorprenderían de las cosas que responden cuando les preguntan qué pasó el 5 de mayo y en aras del conocimiento, ¿verdad? Y en un sentido estrictamente académico, pues les presento las respuestas más habituales a la pregunta de qué ocurrió el 5 de mayo de 1862. Bueno, lo primero que se les viene a la mente a las personas es, pues, sepan, no se sabe exactamente qué ocurrió, ¿no? Tienen una vaga noción de que hubo una invasión, ¿no? Como tantas otras las hubo en la historia de México. Los que medio saben en qué más o menos consistió la invasión, bueno, pues además de Francia, pues ponen a Italia y quizá a Italia, probablemente como un remanente de la Segunda Guerra Mundial. Hay una visión sustancial, ¿verdad? Acerca de que nos peleamos con los franceses o que iba a ser otra conquista, y en algunos otros casos, pues hay gente que afirma que tuvo parientes que pelearon en esa guerra, ¿verdad? Pero lo curioso es que esos parientes que pelearon en la guerra del 62 o en la guerra de intervención del imperio, pues también resultaba que habían peleado con Pancho Villa. Es decir, hay una confusión entre este evento y la misma Revolución Mexicana. También hay comparaciones muy interesantes acerca de que el 5 de mayo fue una batalla en donde se evitó otra conquista como la que se había llevado 250 años antes, perdón, 350 años antes, en 1821, ¿no? O ideas románticas acerca de que Benito Juárez prácticamente estaba al frente de un ejército conformado por indígenas, evidentemente porque él era indígena, y pudo detener a los invasores franceses. Y también, y ese es un aspecto muy interesante y de mucha actualidad, hay una referencia a los conservadores, precisamente porque en el uso o en la jerga política es ya muy habitual que se refieran a los conservadores, ¿verdad? Que, como dicen en esta visión muy sustancial de la historia, pues nos trajeron a los invasores. ¿Dónde ocurrió? Tampoco saben exactamente. Los que medio saben, y recordando la batalla de Puebla, pues asumen que obviamente fue en Puebla, ¿verdad? La mayoría cree que fue en un cerro al lado del actual aeropuerto de la Ciudad de México, porque ahí se lleva a cabo una festividad o una recreación importante, muy famosa de la batalla del 5 de mayo, o que ocurrió en algún punto entre la Ciudad de México y Puebla, y que por eso hay una avenida muy famosa que se llama Avenida Zaragoza, Ignacio Zaragoza, y que en algún punto de ese pudo haber ocurrido esta batalla del 5 de mayo. ¿Por qué es importante celebrarlo? Bueno, la mayoría de las personas a las que se les consultó en este ejercicio académico, bueno, pues evidentemente decían que porque había cerveza, ¿no? Otro con un sentido más profundo de la historia decían que era porque es importante celebrar a nuestros héroes. Otro aspecto que les causa mucho orgullo y que también se utiliza o se referencia muy comúnmente en la jerga política es que vencimos, ¿verdad? Vencimos al ejército más poderoso del mundo, porque así se referencia actualmente. Y las otras dos confusiones más populares, que es entre la independencia y la revolución, entonces no saben exactamente en dónde situarlo, aunque escogen de manera frecuente estos dos procesos históricos mexicanos, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a las respuestas más curiosas acerca de la temporalidad, ¿no? Como digo, hay una confusión entre la independencia y la revolución, pero hay otras personas que creen que el 62, 1862, ocurrió un poquito antes de octubre del 68, antes de los Juegos Olímpicos, y los más así como aventurados llegan a decir que sucedió en tiempos de la colonia, ¿no? Este es algo muy interesante. ¿Cuál es la realidad del festejo del 5 de mayo? Bueno, pues además de que hay un conocimiento inexacto y hay una simbolización excesiva, pues es un día que no es tan importante en el calendario cívico mexicano, y de hecho es mucho menos importante que el Día de la Madre, que el Día de la Independencia o la Navidad, porque ni siquiera la revolución ya es tan importante. O sea, estas tres fechas son quizá más importantes para los mexicanos, ¿verdad? Y bueno, hay una rememoración que va de mano de la oficialidad y que cada 5 de mayo, porque el día de hoy en la mañana el presidente hizo alusión de eso, ¿no? Y siempre se hace una ceremonia, cada año se hace una ceremonia en los fuertes que están alrededor, en las afueras de la actual ciudad de Puebla, y bueno, siempre hay un componente oficialista, ¿verdad? Como he dicho al principio, solamente en algunos lugares tiene relevancia, evidentemente Puebla, en el norte de la Ciudad de México, y ya, en todo el resto del país yo no veo manifestaciones importantes acerca de este festejo. Esta realidad o esta
memoria tan curiosa que tienen sobre este festejo del 5 de mayo en México, pues tiene que ver con una continuidad de una tradición limitada e histórica y geográficamente que nos hace situar estos festejos en estos puntos determinados a los cuales me voy a referir a más adelante, y especialmente al festejo del Peñón de los Baños, que es el más famoso. ¿Por qué es tan popular o por qué empezó a ser popular en México este festejo al que he hecho referencia? Bueno, es que después de la Revolución Mexicana, a partir de los años 20, hay una recuperación de estos símbolos que tienen que ver con el pasado inmediato, que en esa época el pasado más inmediato pues, sí era el de la Reforma, pero especialmente era el de la independencia, especialmente después de 1920 y 21, que es cuando se conmemora la consumación de la independencia, y por eso no es extraño que de repente empecemos a ver que empiezan a buscar a los descendientes del padre Hidalgo, en este caso, pues buscaron a la nietecita de Hidalgo, y bueno, Obregón, pues encabeza los festejos en honor del padre de la patria, y bueno, ahí la ven ustedes en todos los festejos que se llevan a cabo en 1921, ¿verdad? Otro aspecto importante es que esta tendencia hacia el nacionalismo hace que personajes como Quetzalcóatl, que es el que ven ustedes en pantalla, resucite de la mano de este personaje que era Pascual Ortiz Rubio, quien en el año de 1930 pretende sustituir la Navidad por una festividad bien extraña en donde Quetzalcóatl llevaba los regalos en vez de Santa Claus, y para ello, en un estadio que recientemente habían construido en 1924, montan una gran pirámide, imitando la que está en Teotihuacán dedicada a este dios, y bueno, hacen una espectacular recreación del nacimiento de Quetzalcóatl y todo, pero se dice que va este personaje, este dios mitológico, este dios que pertenece a la saga de la mitología prehispánica, va a ser el que ahora en adelante reparta los regalos de Navidad en vez de Santa Claus. Y bueno, las burlas no se dejaron esperar, ¿verdad? Se vinieron en avalancha, y además de caricaturas, pues hicieron anuncios comerciales con esta loca idea de sustituir a Quetzalcóatl por Santa Claus. Y bueno, hasta escritores afamados empezaron a analizar lo que significaba la sustitución de este personaje que venía de los Estados Unidos, Santa Claus, por el dios mexica, ¿verdad? Y también a partir de los años 40 y 50 había un personaje bien curioso que afirmaba venir o que afirmaba haber participado en las guerras de intervención y del imperio. Sin embargo, yo la verdad no tengo tantos datos como para afirmarlo. De esa época ya no sobrevivía prácticamente ninguno. Y yo creo que el más relevante era este personaje que ustedes están viendo en pantalla, que se llamaba Aureliano Blanquet, que formó parte del pelotón que fusiló a Maximiliano de Habsburgo. De hecho, él es el que le da el tiro de gracia, participó en la restauración de la República, fue muy querido de Porfirio Díaz, fue el que traicionó a Madero, y de hecho este personaje, antes de que apresen a Madero, Madero mismo le da una cachetada y lo llama traidor. Pero después de él, o más allá de él, ya no reconocía a nadie más, ¿verdad? Pero había un señor que se llamaba Manuel Rosas, el general Manuel Rosas, que decía venir o haber sobrevivido a la guerra de reforma, a la intervención, a la República restaurada, al porfiriato, a la Revolución Mexicana y a la época revolucionaria, y andaba por ahí en los años 40 y 50, y de hecho en 1952, ya después del exacerbado nacionalismo en el tiempo de General Cárdenas, pues le hacen una entrevista a este individuo, ¿verdad? Y ostentaba siempre de manera muy orgullosa dos medallas. La que está del lado derecho, él decía que se la había dado Benito Juárez, y la del lado derecho, que era izquierdo, se la había dado Porfirio Díaz, ¿no? Esta exacerbación de las guerras de intervención, ¿verdad? Y de la reforma, pues exacerbó también los festejos que implicaba recordar estas festividades, pero especialmente el 5 de mayo. Así es que a partir de estos años, pues vamos a ver una eclosión de recreaciones a partir o alrededor del 5 de mayo. Estos son individuos que en la misma época que entrevistaban al general de la Rosa, pues recreaban con un rigor bastante curioso la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862,
en el Peñón de los Baños. Estas fotografías son del Peñón de los Baños en los años 40 y 50, ¿no? Entonces, tenían un lugar muy apropiado, el espacio es muy parecido a los alrededores de Puebla, y bueno, desde entonces en México esta recreación empezó a tomar mucha fuerza hasta nuestros días, ¿verdad? En donde ya la interpretación de los indígenas acapuasclas que habían ayudado al ejército mexicano contra los franceses, pues ya está un poco distorsionada, ¿no? Ya son gente que se pinta el rostro de color negro, ¿verdad? Ya no parecen indígenas, sino ya parecen de otra naturaleza, pero esa es la interpretación que actualmente se da al 5 de mayo en el Peñón de los Baños, y participan personas de todas las edades, especialmente los niños, que tienen una gran ilusión. Y se me va a disculpar, voy a hacer una referencia personal. Cuando yo era niño, yo viví en el Peñón de los Baños, y bueno, yo recuerdo que mi abuela me llevaba a estos festejos, y cualquiera que haya estado en esos lugares, bueno, encuentra una especie de celebración bien curiosa, porque además de disfrazarse de mexicanos o de franceses, bueno, hay una connotación clasista, ¿verdad? Los que tienen un poquito más de dinero o pretenden así hacerlo, pues se visten un poco de franceses, ¿verdad? Incluso se compran unas máscaras de cera que son muy caras. Si no tienen tanto presupuesto, pues te vistes del bando contrario y te pintas la cara de negro. Y para los niños de esa edad, estoy hablando de hace casi 30 años, pues significaba una gran ilusión ir a ese festejo del 5 de mayo, que no sabías exactamente por qué se celebraba, pero te causaba una gran emoción participar en dicho carnaval, porque más bien tiene aspecto como de carnaval. De manera que, pues, además de la recreación de las batallas, bueno, había cosas verdaderamente curiosas, como traer una especie de rifle que sí funciona con pólvora. Y bueno, cuando eres niño y ves que usan esos rifles de salva o no sé, pero a veces también puedes ver escenas terribles, como que si no lo cargas bien, pues te explota la mano. Y bueno, cuando eres niño y ves un muñón sangrando sin dedos, pues es un espectáculo bastante bárbaro, ¿no? Como pueden ser la mayoría de las fiestas que se salen de control. Esos son los rifles que me refiero, que pueden llegar a volarte las manos y que aún con el peligro, pues se siguen utilizando en los festejos del 5 de mayo en el Peñón de los Baños. Pero, ¿cuál es la idea que se tiene en Estados Unidos? Bueno, la idea que se tiene en Estados Unidos del 5 de mayo, bueno, raya en la locura en términos, o desde el punto de vista de un historiador, porque pues la concepción que tienen del 5 de mayo, híjole, es súper curiosa. Para empezar, debemos decir que oficialmente es una fiesta que se instauró desde el gobierno de George Bush, y se ha continuado desde la oficialidad hasta, no sé si el día de hoy Joe Biden dio un discurso al respecto de esto, pero solamente ha habido una ocasión en que un presidente de los Estados Unidos se ausentó, supongo que ustedes ya saben cuál es, por su especial cariño hacia los mexicanos. Y bueno, desde entonces se ha celebrado de manera corriente. Este festejo, dicho sea de paso, en Estados Unidos, esta oportunidad para recrear pues estereotipos que tienen acerca de los mexicanos, ¿verdad? Como que andamos siempre vestidos así, o que tenemos una coronita en la mano, ¿verdad? O que andamos tocando maracas o guitarras. También la oportunidad para hacer tabla política por parte de los que ocupan altos puestos en el gobierno de los Estados Unidos, en donde, como digo, recrean muchas de las ideas que se han generado durante estas décadas acerca de los mexicanos. O sea, es decir, que bebemos jarras enteras de salsa picante, ¿verdad? Que somos como el ratón Speedy González, ¿verdad? O que nos las pasamos bebiendo cervezas, aunque eso no es tan impreciso, por cierto, ¿verdad? Y bueno, algunos han tratado de hacer eso mismo, ¿verdad? No les ha salido tan bien, de hecho les ha salido muy mal, y sirve también no solamente para reproducir estereotipos en términos de la cultura, sino también gastronómicos, ¿verdad? Como que nosotros comemos taco bowls o esas cosas que llaman burritos, o todas esas exageraciones que se les han dado la gana de inventar acerca de la cultura mexicana. Pero también ha habido esfuerzos muy interesantes por parte de profesores en escuelas públicas, en donde se ocupan de aclarar que el 5 de mayo no es la independencia de México, por la que es la creencia más común, ¿verdad? No se celebra en México como se celebra en Estados Unidos. Muchos estados de la Unión Americana se celebra, ¿verdad? Y que en México, pues como digo, solamente se celebra acaso en el norte de la Ciudad de México y en el estado de Puebla, ¿verdad? Que no es precisamente una excusa como para estar comiendo y bebiendo
todo el tiempo reproduciendo esos estereotipos que hay sobre el mexicano, que no es un día feriado, ¿verdad? Que los mexicanos no lo celebramos evidentemente, y bueno, que esta fiesta se celebre en Estados Unidos porque es un país esencialmente multicultural, y una fiesta tan importante como esta, pues evidentemente va a estar dentro de los calendarios cívicos de los norteamericanos. Como digo, estas son las creencias más habituales que tienen los norteamericanos acerca del 5 de mayo. Uno, que se trata de la independencia mexicana, ya vimos que no, que es fiesta de todos los latinos o hispánicos, porque así nos llaman indistintamente a los que provenimos de la América española, ¿verdad? Obviamente para un colombiano, para un argentino, para un chileno el 5 de mayo no tiene ninguna relevancia, pero los estadounidenses creen que sí. La mayoría de ellos piensan que tiene que ver con algo de unos reyes, no se sabe exactamente con cuáles. Interesantemente, para muchos norteamericanos, el 5 de mayo se refiere o le suena como que se refiere a la mayonesa, porque así abrevian ellos la palabra mayonesa, ¿no? Muy curioso que una fiesta se vincule con un aderezo, ¿verdad? Como digo, creen que es una excusa que han tenido los mexicanos para comer y beber a que se harten, pero bueno, ellos mismos también se preguntan acerca de la naturaleza del 5 de mayo, evidentemente lo consideran una herencia cultural hispánica, que tiene que ver con el orgullo latino en los Estados Unidos y desde luego con los derechos de los migrantes, especialmente en una época como esta, en donde esta clase de luchas se han reactivado pues a raíz de todos los acontecimientos que hemos visto en los últimos años, ¿no? El profesor David Ayes Bautista de la Universidad de California en Los Ángeles hizo un libro maravilloso que al rato se los voy a recomendar, en donde él habla de la historia del festejo del 5 de mayo en los Estados Unidos, y que también coincide con lo que nosotros sabemos de este lado del Río Bravo, que se festejó entre 1863 y 1865 en Los Ángeles, pero también en Texas, de donde era precisamente Ignacio Zaragoza. En los años 30, los mexicanos empezaron a celebrar esto, ¿verdad? Perdón, en los años 60 los mexicanos en California empezaron a celebrar esto como un aire de esperanza. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió el 5 de mayo fue una victoria militar improbable. Es decir, un México devastado por las condiciones en que había estado o en las que terminó después de tantos años de guerras civiles, ¿no? Dividido entre liberales y conservadores, en bancarrota y todo, que se enfrentara a un gobierno fuerte, a un ejército poderoso, bueno, pues era claro de dónde iba a quedar la victoria. Sin embargo, el 5 de mayo fue, como digo, un evento improbable que les inyectó esperanza a los estados que apoyaban a la Unión, porque en 1863 el partido de Lincoln, el bando de Lincoln, iba perdiendo la guerra contra los confederados. Entonces, esta apreciación de que si México había podido derrotar a Francia, pues con mayor razón los estados de la Unión podían derrotar a sus enemigos, los confederados, ¿verdad? También México, o el ejército mexicano, cualquier cosa que pensaban que significara México en 1863, pues no estaba del lado de la monarquía, ¿verdad? La monarquía era Napoleón III, la oligarquía era lo que representaba la Francia imperial de este personaje, mientras que México representaba pues un país que defendía la libertad y desde luego la democracia, encarnada en este gran símbolo en que se convirtió Benito Juárez, ¿verdad? Encarnando a la república itinerante que se fue hasta el norte, hasta el Paso del Norte. Esto, por supuesto, a partir de estas interpretaciones en los años 60 del siglo XIX, pues se fue transformando y desde luego se fue configurando en el siglo XX como otra clase de festejo, ¿verdad? Las razones históricas o las razones o debieran es que la batalla del 5 de mayo o del sentido más estricto de la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, es decir, que ninguna potencia extranjera, especialmente europea, interviniera en el decurso histórico que tenía cada uno de los países que se habían liberado en esta dinámica, se habían liberado de la opresión europea enganada en España especialmente, ¿verdad? También era el combate al sueño latino, es decir, esta gran masa de monarquías que se iban a oponer
al desarrollo, al crecimiento y al despegue de los Estados Unidos, ¿verdad? Que era eminentemente democrático y republicano, ¿no? A esta dinámica democrática y republicana se le iba a oponer un dique monárquico para evitar que los Estados Unidos siguieran expandiéndose como se expandieron en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, al final, acontecimiento, pues también fue reproducido, fue reinterpretado por los que ganaron la guerra de secesión, ¿verdad? Evidentemente también hay un componente importantísimo en términos de la nacionalidad de Ignacio Zaragoza, que nosotros pensamos que es mexicano, pero en realidad era tejano, ¿verdad? Y a partir de esta identidad que viene de quien se enraiza desde Ignacio Zaragoza, bueno, Ignacio Zaragoza se empezó a convertir en el siglo XX en un símbolo de los que después fueron llamados chicanos. Empezamos con esta historia en los años 30 del siglo XX, en Los Ángeles, cuando el consulado apoya a todos estos movimientos en busca de la vindicación de su identidad, pero también en la defensa de sus derechos desde los años 30. Evidentemente, este festejo permaneció no solamente vigente, sino actualizado hasta llegar a los años 60, que en la historia de los Estados Unidos pues fue una década bastante difícil por todo lo que ocurrió en términos políticos, pero también en la búsqueda del respeto de los derechos, no solamente de las personas de color, sino también de los que tenían raíces mexicanas, ¿verdad? El libro del profesor Hayes apunta que este festejo empezó a tener en Estados Unidos una mayor notoriedad a partir del año de 1989, cuando precisamente en San Antonio, Texas, la ciudad de nuestra casa, el grupo Gambrinus, que era el encargado de exportar las marcas de cerveza Corona y Grupo Modelo, empezaron a publicitar, aprovechar el 5 de mayo para publicitar la cerveza. Esto, desde entonces hacia acá, pues ha generado derramas económicas interesantísimas. Y bueno, el año pasado, nada más en venta de cervezas, es decir, no estoy contando ni los aguacates, ni todo lo que incluye el campo de la gastronomía, solamente en cervezas se vendieron 600 millones de dólares en el sur de los Estados Unidos. Por lo que el profesor Hayes, como la mayor parte de los que vemos estos festejos, ¿verdad? Considera que el 5 de mayo en los Estados Unidos es una fiesta inventada, sí, es una fiesta falsa y que tiene fines comerciales. Por eso al principio yo hablaba del uso o del abuso de la memoria en términos políticos, pero también en comerciales, como fue el caso del festejo del 5 de mayo de 1862, ¿no? Si quieren bibliografía para esto, hay muchísima, evidentemente, hay de todo, desde la literatura, como por ejemplo la gran novela de Juan Antonio Mateos, El Sol de Mayo, ¿no? Que trata toda la invasión y hasta un poquito antes de la instauración del imperio de Maximiliano, ¿verdad? O hay otros que pueden conseguir en Amazon, como este el 5 de mayo de 1862, a través de la historia de México, para que vean cuál ha sido el tratamiento de la memoria, de la historia alrededor de esta festividad, pero también algunos trabajos recientes, como este libro que coordinaron Javier Pérez Siller y Agustín Grajales, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido alrededor, cómo hemos interpretado los historiadores, no solamente el 5 de mayo, sino este gran proceso histórico de la Reforma hasta la República restaurada. Les recomiendo 3 libros importantísimos: El México Profundo en la gran década de la desesperanza, 1846-1856, coordinado por Raymond Buff y Romana Falcón; el indispensable libro de Erika Pani, Una serie de admirables acontecimientos, México y el mundo en la época de la Reforma, ¿eh? 1848-1867, y el gran libro de Alain Gutman, La intervención en México, del 62 al 67, el espejismo americano de Napoleón III, donde explica de manera muy detallada este proceso histórico, o lo que el 50, como esta conferencia.
Así que podemos Querido Miguel, estás teniendo un problema de audio. Muy bien, pues ahorita regresamos con Miguel, ya que se pueda reconectar, pero es interesantísima toda esta información que nos ha dado en esta conferencia. Yo voy a recapitular y agradecerles un poco mientras él logra reconectarse. El favor de su atención, todos los saludos que nos están mandando y agradecerles como siempre. Aquí está Miguel de regreso. Adelante, Miguel. Mira, Miguel, como desde el cuarto libro dejamos de escucharte. Si quieres recapitular desde ahí. ¿O no? ¿Desde el libro del profesor Ayes? Me parece que sí. Ok, bueno, esa era la última de las láminas. Solamente estaba concluyendo que, pues, el 5 de mayo tiene muchísimas interpretaciones. De este lado, en México, pues, se da alrededor de una visión esencialista de la historia, donde ganamos, vencimos, detuvimos al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, ¿verdad? Es una festividad que no tiene una gran relevancia en el calendario cívico, salvo en las recreaciones que se hacen al norte de la Ciudad de México y especialmente en el estado de Puebla. Pero para los estadounidenses ha tenido otro valor, ha tenido otra significación, no solamente por la gran herencia cultural que está del lado de los descendientes de mexicanos allá en ese país, sino también de los usos que se le ha dado, no solo en términos políticos, como ya hemos visto desde la Casa Blanca, con la instauración de esta festividad desde la presidencia, sino también de los usos comerciales que se le ha dado a esta festividad tan curiosa y tan significativa para los norteamericanos. Lo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Es sentirse muy orgullosos de festejos como este, porque forman parte, a lo mejor, de los traumas que han constituido toda la historia de México, pero también un elemento de orgullo que no solamente nos da identidad, sino también motivos para volver una y otra vez a la gran historia de México y a la gran historia que compartimos con los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues, si hay alguna pregunta, así concluyo esta intervención. Si hay alguna pregunta, un comentario, bienvenido. Sí, claro que sí, Miguel. Hay muchas preguntas, hay también muchos saludos, muchos comentarios, muchas felicitaciones. Te mandan saludos de Chicago, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Ciudad de México, por supuesto, de Guadalajara, de Austin, de San Antonio, de Torreón, Coahuila. Bueno, nos están viendo por todos lados. Te agradecen mucho la información que estás aportando. Por ejemplo, dice Josué Martínez, muchas gracias por la conferencia, maestro Miguel. Apoyaremos el estudio crítico leyendo y la fiesta del 5 de mayo con unas cervezas. Salud. Pero hay otras preguntas. Mira, por ejemplo, Dolores Gloria de Austin, Texas, te pregunta si esta fiesta, si tiene importancia o influencia esta batalla para los pueblos indígenas del día de hoy. ¿Qué opinas al respecto? No, fíjense que no solamente para los pueblos indígenas, sino en general para los mexicanos. Hay un componente muy interesante en términos de la victoria del ejército mexicano contra el francés. La historia dice que los indígenas acapuastlas, que era una comunidad que vivía en el estado de Puebla y que todavía sigue existiendo, pues fue de mucha ayuda para el ejército del Oriente, encabezado por Ignacio Zaragoza. Pero a pesar de este componente indígena interesantísimo, no tiene ni ha tenido ninguna relevancia para los pueblos indígenas, quienes no acuden con frecuencia a este elemento de la historia. Muy buena pregunta. Dice Magdalena García que Ignacio Zaragoza, por haber nacido en el estado de Coahuila, Texas, se le ha dado al estado de Coahuila actual el nombre de Coahuila de Zaragoza y te manda saludos desde Parras, Coahuila. Saludos a Parras. Y me estoy rescatando aquí algunas preguntas. También Magdalena García dice, para un pueblo decepcionado y vencido con la guerra de 1848, el triunfo de Puebla debe de haber apuntado el orgullo y nacionalismo en 1862. Raúl Sí, claro, Roberto. bueno. Sí, adelante. Sí, claro, no existe antes de que cambiaran el billete de 500 pesos, en el billete de 500 pesos de México, pues sale Ignacio Zaragoza y la frase que escogieron, porque cada uno de ellos tiene una frase, ¿verdad?
La frase que escogieron para Zaragoza fue este famoso telegrama en donde informaba a Benito Juárez que las armas nacionales se habían cubierto de gloria con la derrota del ejército francés. Y sí, sirvió mucho para exacerbar el nacionalismo, aunque pues, sirvió de muy poquito porque pues, el ejército francés se detuvo un año en Puebla, no pudo avanzar más, pero después arrasó con el ejército mexicano, arrasó con todo lo que significa la República y bueno, se tomaron unas vacaciones de unos cuantos años hasta 1867. Pero sí, exacerbó el nacionalismo. También, Miguel, te preguntan aquí que si, me perdí un poquito, pero alguien preguntaba, perdí el nombre, pero alguien preguntaba que la batalla de Puebla es con motivo de la segunda intervención francesa. ¿Y cuándo fue la primera? La primera fue en 1838 con la famosísima Guerra de los Pasteles, en donde una serie de ciudadanos, o un conjunto pequeñito de ciudadanos franceses que vivían en México, le reclamaban al gobierno que pues el ejército había hecho destrozos en unos negocios, especialmente en unas pastelerías, ¿verdad? Y en eso entonces, pues, los gobiernos ocupaban cualquier pretexto para hacer reclamaciones de todo tipo. Entonces, los franceses que vivían en la Ciudad de México eran súbditos de la corona francesa, bueno, del gobierno francés, en ese entonces era una república, y ocupó este pretexto para hacerle la guerra a México y hacer las reclamaciones, pues que no nada más le cobraban pasteles, sino también les cobraba viejos préstamos que le habían hecho y que alcanzaban unas cantidades estratosféricas de millones y millones de pesos que obviamente no podía pagar el gobierno de Santa Anna. Y la segunda es esta, en 1862 y hasta 1867, que primero es una intervención con fines de reclamar las deudas del pasado, pero después se vio que la verdadera intención era la de Napoleón III con este sueño latino y desde luego la instauración de una monarquía encabezada por Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Un proyecto, porque finalmente eso fue lo que terminó siendo solamente un proyecto, que terminó en 1867 cuando capturan a Maximiliano en Querétaro, lo fusilan y bueno, se restaura la República. Luisa Cortés te dice que aprende más en estas conferencias que en la escuela. Te lo agradece mucho. Bueno, muchos saludos. Rosy Lima de Corpus Christi, Texas, te dice que excelente ponencia, felicidades. Adriana Sánchez Navarro, que más de una vez ha escuchado diversos mexicoamericanos celebrando el 5 de mayo como la fecha de independencia de México. Fue muy interesante escuchar cómo es que surge en el país del norte la promoción de esta conmemoración. Lucía Mauer te manda saludos y te felicita por el estupendo material histórico que nos has presentado. Michelle Montaño te dice muchísimas felicidades, excelente conferencia. Y Miguel, pues siguen llegando las felicitaciones, los comentarios. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión sobre el 5 de mayo. Está bien leer historia, pero está mejor comer y beber. No importa que agarremos esto de pretexto. Espero que hayan disfrutado su 5 de mayo. Feliz 5 de mayo y pues los esperamos en nuestras próximas conferencias aquí en el seminario. Aprovecho para anunciarles que vamos a cambiar de horario. La tecnología nos juega unas bromas muy pesaditas y yo creo que a partir de las siguientes sesiones vamos a estar en las tardes y los esperamos a todos ustedes con el mayor de los gustos, como siempre. Así es, Miguel. En el mes de junio, a finales del mes de junio, tenemos programada una interesantísima conferencia sobre la plumaria en la conquista con las doctoras... Sorpresa. La doctora Sorpresa. Muy bien, pues por aquí tendremos esta conferencia siguiendo con este ciclo que hemos venido trayéndoles a través de nuestras plataformas. Como siempre, siguen llegando saludos, no son preguntas, son saludos y felicitaciones. Ya podrás verlos en la sección de comentarios. Yo quiero agradecerles, como siempre, el favor de su atención a nombre del doctor José Vela, director del seminario de Historia de la UNAM San Antonio, que se encuentra presente aquí con nosotros, pero no está saliendo a cuadro en este momento. Le agradecemos su presencia, doctor Vela, agradecemos a ustedes su atención y ojalá les haya gustado esta conferencia. Me parece que sí, por los comentarios, y nos veremos la próxima vez en otro evento de la Agenda Académico-Cultural de la UNAM San Antonio. Buenas noches, despedimos esta transmisión de Facebook. Gracias otra vez.